Bueno, vamos a presentar al ponente de hoy, aunque la verdad es que da un poco de apuro presentar a Miguel Ángel Zabalza, porque es conocido seguramente por todos los que estamos hoy aquí. Él es catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Santiago de Compostela, es presidente de AIDU, Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria, y también es presidente de REDU, la red de docencia universitaria que organiza estos webinars. Eh, a lo largo de su carrera académica se especializó en diseño y desarrollo curricular, tuvo una época en educación infantil y desde hace unos cuantos años bastantes en docencia universitaria. Además, Zabalza es conocido, además de su labor académica, en paralelo, es el director o editor de la colección universitaria de Editorial Narcea, de mucho prestigio en el ámbito universitario y es autor claro, de multitud de libros y artículos y ponencias, etcétera. Solo voy a comentar tres, no comentar, dar el título de tres. Una es planificación de la docencia en la universidad, elaboración de las guías docentes de las materias. Otra muy sí, conocida es competencias docentes del profesorado universitario. Y la más reciente es Coreografías didácticas en educación superior, una metáfora del mundo de la danza, realmente sugerente. En esta última obra, Zabalza vierte gran parte de su saber, de su sabiduría acumulada y madurada estos años. Y la ponencia de hoy, el webinar, va a enlazar, veremos, con esta última obra de coreografías didácticas. La ponencia tiene por título La universidad como contexto amigable, entre comillas, dos puntos, la mentoría y la tutoría como coreografía institucional. Como es habitual, la sesión, su exposición va a durar, supongo, entre 30 a 40 minutos, 45, y luego habrá también un debate, intervenciones que pueden plantear por el chat, yo las iré apuntando, o plantearlas oralmente, como deseen. Pues adelante, Miguel, cuando quieras. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, estamos aquí para un día muy señalado, además, para desarrollar esta webinar. Voy a compartir pantalla con ustedes para comenzar el trabajo. Bueno, eh, el título ya se lo ha comentado mi compañero Max, de lo que intentaré hablar esta tarde. Hoy, a ver. Pues no me... Ahí Sí, va. sí, corre, corre, ahora A corre. ver, ahí va. Sí. Esto, hoy es un día bastante especial para hablar de estas cosas, ¿no? Estamos en el día de San Valentín. No sé si en todos los países de ustedes se celebra como aquí el Día del Amor y de la Amistad. Decía Maturana que, que educar es amar y que amar es educar. O sea que no nos viene mal el tema, ¿no? Y ni la fecha. Y hoy, pues, buen día para hablar, no sé si lo del amor, que queda un poco cursi, pero bueno, del respeto, del aprecio, del trabajo en equipo, del cariño, de la atención, del amor, del apoyo mutuo, del compañerismo, de todo esto que en el fondo es lo que constituye un poco la esencia y la plataforma desde la que tiene sentido lo que es la mentoría, ¿no? Eh, men- Mentoría, ¿por qué? Pues sin duda ninguna, no vamos a poner pegas. La universidad ha ido mejorando mucho en los últimos años, mucho. Por tanto, hemos ido mejorando en presencia social, en el acceso a la universidad, en infraestructuras, en investigación, en perfiles profesionales, etcétera. La pregunta es, ¿lo hemos hecho también en docencia? Esa mejora que se ve en la institución universitaria como institución global se ha producido también en la docencia, es decir, se enseña mucho mejor ahora que se enseñaba hace unos años. ¿En qué hemos mejorado?
Y bueno, yo supongo que habrá personas que digan que sí y habrá personas que digan que no, porque en el fondo hay gente que lo hace mucho mejor que antes y hay otra gente en la que quizás no se note tanto el paso del tiempo, ¿no? Pero de todas formas, en la universidad, y es de lo que quería partir, siguen existiendo una serie de padecimientos crónicos de problemas que son como casi problemas originales de cómo se ha ido consolidando la universidad y la docencia dentro de la universidad. Y entre ellos, les cito ahí, el individualismo como cultura. Somos una institución absolutamente individualista desde el punto de vista de la organización del trabajo. Curioso, individualistas en el ámbito de la docencia, no tanto en el ámbito de la investigación, por ejemplo. La presión hacia la autonomía docente que se ha ido santificando progresivamente y añadiéndole cada vez más beneficios, al final nos ha llevado a la soledad, nos ha llevado a la autoformación, esa idea de que cada uno se va a ir formando a medida que va enseñando y que es así en su enseñanza particular cómo va a ir mejorando. Y todo esto con sus correlatos de estrés, depresión, de sinsabores que produce la soledad y el trabajo, diríamos, separado, desvinculado de los otros. Nos ha llevado a la enorme dificultad para que exista transferencia en el ámbito de la docencia. Hay mucha transferencia en el ámbito de la investigación. Todos sabemos qué trabajos han hecho los otros, en qué han ido avanzando, pero sabemos muy poco de lo que han hecho en docencia. No da para aprender de otros porque no sabemos lo que esos otros colegas nuestros y por tanto tenemos en las universidades buenísima gente, buenísimos docentes y buenísimas docentes, pero que no son capaces de contaminar a los otros, de transferir a los otros, porque justamente el individualismo ese es como ese filtro que impide ese trabajo, ¿no? La dificultad de hacer proyectos institucionales y el escaso impacto de la formación que se ha ido dando al profesorado y de las innovaciones, porque han venido siempre muy metidas dentro de ese modelo de lo individual en el desarrollo de proyectos y de unas dinámicas, diríamos, más avanzadas. Desde esta situación, a mí me parece que la mentoría tiene mucho que aportar en este ámbito, ¿no? En este ámbito. Y por eso quiero plantearlo, ¿no? En la webinar y por eso es un tema que en estos últimos años me está preocupando mucho. ¿Qué es la mentoría? Pues la mentoría es esa expresión formal y operativa de una cultura del cuidado y del apoyo mutuo en contextos académicos. ¿En qué medida los contextos académicos son contextos en los cuales esta idea del apoyo, esta filosofía del apoyo y del cuidado están ausentes o están presentes realmente en la dinámica de los trabajos que se hacen, ¿no? Digo que es expresión formal porque no es algo informal u ocasional que sucede. También suceden cosas ocasionales y hay propuestas y compañeros que se ayudan, pero no es a eso a lo que me quiero referir, ¿no? Existen esas iniciativas individuales y son muy interesantes, pero la mentoría como expresión, diríamos, de lo que es el trabajo académico, la cultura académica. Es algo que, expresión formal, porque es algo que surge del proyecto educativo y por tanto es asumido por la institución. Esa idea de la mentoría quería resaltar, ¿no? Y cuenta con una estructura formal, como por eso hablo de expresión formal. Es un proyecto que cuenta con sus propósitos, que cuenta con una operativa, una forma de trabajo, de desarrollo de esos propósitos y con unos resultados esperados de lo que supone el incorporar la mentoría a la dinámica institucional. Y decía, es una expresión formal y operativa, es una expresión operativa porque no se trata de algo filosófico o especulativo, aunque como veremos hay mucha filosofía detrás, ¿no? Porque condiciona las prácticas y condiciona la forma en que los profesores y las profesoras nos hemos de sentir como profesores y profesoras, ¿no? El hecho de introducir la mentoría es una forma diferente de construir la identidad de lo que nosotros hacemos.
y porque, desde luego, configura una dinámica de convivencia académica muy diferente de la que es habitual en las universidades, ¿no? Y la mentoría en educación, ¿qué tiene de propio? Eh, yo creo que las universidades constituimos unos ecosistemas en los cuales, como veréis, y como yo quisiera señalar, unos ecosistemas en los que la mentoría tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido. Mira, de hecho, es un territorio semántico que está lleno de términos vinculados a lo que es la mentoría. Hablamos mucho de supervisión, hablamos de orientación, hablamos de tutoría. La mentoría aparece en el contexto español no tanto. Se empieza a hablar de coaching, se habla mucho de asesoría, se habla de las guías. Es decir, que a nivel de términos que quieren expresar un poco este tipo de elementos, este tipo de dinámica, de filosofía, hay muchos. Por tanto, es que el contexto en el que estamos, el contexto académico, es un contexto propicio para este tipo de enfoques, ¿no? La propia idea de mentoría integra una visión pedagógica y una potencia estratégica que, desde mi punto de vista, es de las pocas herramientas que tendríamos en este momento para transformar la dinámica moral y educativa de las instituciones educativas, ¿no? No veo muchas alternativas a esta, a intentar saltar de esa visión tan individualista e individualizada y atomística del proceso universitario a una visión más colectiva, más colegial, más de comunidad educativa dentro de las instituciones, ¿no? Y por eso mi idea en ese sentido es que la mentoría nos debería llevar a una cultura institucional propia, ¿no? En donde se ponga el acento y tenga, que esto es lo que aporta el modelo de mentorías, ¿no? Que ponga el foco en las relaciones interpersonales, en cómo se construyen esas relaciones y cómo se enriquecen las relaciones interpersonales dentro de la vida académica, dentro del trabajo didáctico que nosotros hacemos en las universidades, ¿no? Más allá del pensamiento técnico y funcional al que estamos acostumbrados en las universidades, la mentoría nos ofrece una mirada de lo educativo mucho más humanista, mucho más donde los sujetos están presentes, donde lo humano del proceso académico se resalta, ¿no? Y esta es la idea del encuentro. De eso nacieron las universidades. La definición de universidad en la Edad Media era eso, el colegio de profesores y estudiantes que se relacionan entre sí y que son capaces de abordar tareas intelectuales y tareas de diverso tipo, ¿no? Este es un poco, es un encuentro entre personas, ¿no? Un encuentro con los saberes, pero también en compañía de otras personas que están en esa búsqueda de los saberes. En fin, esta es un poco la idea de la mentoría en educación. Pero lo que yo quisiera analizar es la mentoría en educación superior, es decir, cómo nosotros podemos plantear el tema de la mentoría en el ámbito de las universidades, en el ámbito de la educación superior en general. Y me gustaría analizar esto desde tres puntos de vista. La vinculación entre pedagogía y mentoría. Es decir, ¿qué es lo que la pedagogía universitaria puede decir en relación a la mentoría? Y cómo la mentoría acaba convirtiéndose en una nueva mirada pedagógica del quehacer docente en la universidad, ¿no? En segundo lugar, la mentoría como coreografía institucional, es decir, esa dimensión estratégica de la mentoría que nos puede permitir llevar a organizar la universidad y el sistema, diríamos, formativo dentro de la institución académica de una manera un poco diferente a la que tenemos, un poco o un mucho diferente. Y finalmente la mentoría como sistema operativo, es decir, lo que se hace cuando se hace mentoría y cómo se organiza la mentoría. Vamos con el primer apartado, la base pedagógica de la mentoría. Y este apartado lo quisiera plantear desde tres puntos de vista.
Para mí hay tres elementos que constituyen este basamento pedagógico de lo que es la mentoría. En primer lugar, la idea de la docencia, de la educación en general, pero de la docencia como y de la profesión docente como una profesión de cuidados. Esto es toda una línea de trabajo muy interesante en este momento en el ámbito de la educación, ¿no? Comenzó en el 2001 en aquel magnífico handbook de investigación sobre la enseñanza de Virginia Richardson, con un artículo de Neddings que hablaba de caring teacher, el profesor que cuida, el profesor o la idea de cuidado del profesor, el profesor cuidador, y ha seguido con muchas publicaciones en este momento. Luego volveré sobre eso. Segundo aspecto que quería tocar como base también de la mentoría es la pedagogía de la alteridad. Y la pedagogía de la alteridad es un ámbito de trabajo de la, de la idea de educación que retoma la figura del otro, que es capaz de rescatar esa otredad en la cual se mueve la educación. Y finalmente el paradigma comunicacional de la enseñanza, que constituye otro elemento, de alguna manera, diríamos, que permite romper un poco esta idea de lo que es enseñar y de lo que es aprender en el ámbito de la educación superior. Eh, Como decía, Neddings, que es esta señora que aparece ahí, es una profesora, una catedrática americana, propuso, este texto es suyo, por eso lo traigo, que en todos los contextos educativos, el mantenimiento y la mejora del cuidado debería ser el objetivo principal de la educación. Para ella, las escuelas deberían ser comunidades que apoyen entornos solidarios. Aunque gran parte del plan de estudios actual en educación se centra en la formación del intelecto, lo que sigue siendo importante y apreciado, todos esos procesos de enseñanza y aprendizaje deberían incorporarse a la preservación y mejora del cuidado, con el fin de brindar oportunidades para el desarrollo de una regulación del cuidado. Nodin sugirió cuatro medios para nutrir esto. Bueno, en el trabajo de cómo hacer la mentoría, un modelado del tipo de trabajo, del tipo de relación que se iba a mantener, el tema del diálogo con los sujetos con los que uno trabaja, la puesta en práctica de sistemas que se basen en este elemento y la confirmación que es, de alguna manera, el trabajo sobre expectativas positivas con respecto a las personas con las que se trabaja, ¿no? En educación. Pero hay tres grandes conceptos que ella vincula con esta idea del cuidado. El cuidado contiene tres, que podríamos decir, no sé, como competencias o como dimensiones fundamentales en el trabajo que uno puede hacer y que es lo que, de alguna manera, cuando se habla de profesores que te cuidan o profesores capaces de asumir esa proximidad y ese cuidado de los estudiantes que mentorizan, uno es el tema de la receptividad, es decir, uno tiene que estar abierto a recibir las demandas, a reconocer la situación del otro que está delante de ti o con el cual tú estás trabajando. La implicación, ella le llama a la receptividad engrossment, a la implicación motivational displacement y, y luego la reciprocidad, es decir, de qué manera tú recibes el mensaje del otro, estás pendiente del otro, te implicas en lo que él te está pidiendo, lo que él está demandando, en la forma que tiene de plantearte su demanda, y luego la reciprocidad que implica el hecho de que no hay mentoría si la persona que recibe la mentoría no está de acuerdo en ello, no, diríamos, no mantiene esa situación de reciprocidad contigo en el sentido de querer mantener la mentoría,
relacionarse en esa mentoría de una manera positiva y transitiva también. Después hablaré un poco más de ese tipo de situaciones. Pero esta es la primera, daría para entender mucho más si os metéis en el tema de las profesiones de cuidado y la educación como profesión de cuidado, veréis cómo se ha desarrollado un gran campo en ese sentido, ¿no? En segundo lugar, citaba la pedagogía de la alteridad, que también está teniendo mucho sentido. Hay un profesor de la Universidad de Murcia, el profesor Pedro Ortega, que ha trabajado mucho también sobre el tema de la pedagogía de la alteridad y de hecho ha servido de base para que diversas universidades en distintos lugares del mundo hayan reformulado su proyecto educativo, su modelo educativo, ¿no? En ese sentido. Lo que dice Pedro Ortega dice, decir educar es ya pronunciar implícitamente el nombre del otro. No hay educación sin un yo y un tú, sin una relación de alteridad. Pero la relación con el otro puede ser de dominio, imposición, de indiferencia, de respeto o de reconocimiento del otro, ¿no? En educación solo cabe hablar de una relación ética entre educador y educando y esta se traduce en el reconocimiento del otro y en la acogida del otro. Y la pedagogía de la alteridad lo que ha hecho mucho énfasis es en la dimensión ética de esta relación con el otro, en este encuentro con el otro, ¿no? Lo que tiene ese encuentro con el otro de enriquecedor, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues aparece que el otro es un referente de la acción educativa. Educar es situarse en el territorio del otro, en su globalidad, en su contexto, que la relación con el otro es lo que da cuerpo realmente a la educación, a lo que el otro vive, siente, sabe para que esto forme parte de tu proyecto. En fin, que si uno piensa desde esta perspectiva en lo que sucede en la universidad, en muchos casos en la universidad este otro ni siquiera existe. Es decir, tú tienes una masa de estudiantes delante de ti y por tanto, frente a esa masa, el otro es irreconocible. No hay un otro, hay un conjunto de estudiantes sobre los cuales tú puedes hacerte una idea. Normalmente es una idea, además, bastante peyorativa la que los profesores tienen respecto a sus estudiantes, no saben mucho, no están motivados, tienen grandes lagunas. Es decir, es un otro que queda muy distante de las posibilidades que se tienen de poder entablar esta relación de mentoría. Probablemente la mentoría no es fácil de que exista con respecto a un grupo grande. Tiene que ser con respecto a sujetos más o a grupos más parciales en ese sentido del poder entrar en esa dinámica de encuentro con el otro. Ah, me había olvidado. Y finalmente, la tercera base que decía era el modelo comunicacional de la enseñanza. Analizar la docencia desde el modelo comunicacional da una imagen muy diferente de lo que es analizarla desde la perspectiva del modelo tecnológico, por ejemplo. En el modelo tecnológico nosotros tenemos una estructura, es objetivos, contenidos, actividades, evaluación, y es una estructura de intentar llegar a una meta determinada a través de un proceso que puede ser de diversas maneras, ¿no? Es decir, se pone esa perspectiva, lo que el modelo tecnológico te hace resaltar, te pone en foco, son pues estos componentes de lo que constituye ese proceso que está hilvanado, que tiene una secuencia para llevarme a un determinado propósito, a una determinada meta. En cambio, el modelo comunicacional de la enseñanza lo que pone en el foco es justamente esa dimensión de encuentro, esa relación. Es decir, enseñar es la relación que mantienen profesores y estudiantes para obtener unos determinados propósitos educativos. Pero el foco está en la relación, en cómo se construye esa relación, cómo se estructura, qué dinámica se le da y, por tanto, cómo ese conjunto de elementos forman parte del trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Lo que tiene
lo que tiene el tema de la relación con respecto a un tema, diríamos, más fijo, de una secuencia predeterminada, es que la relación tiene mucho que ver con, es decir, un proceso analizado desde la perspectiva comunicacional tiene que poner mucho énfasis en la evolución de ese proceso. No es tanto ni lo que había antes, ni la perfección del modelo que tú tengas en mente, es decir, de la secuencia que tú tengas en mente, sino de cómo esto va evolucionando, ¿no? De cómo esto va evolucionando. Y la evolución, esto es este principio de la equifinalidad, es decir, uno puede llegar a metas diferentes partiendo del mismo punto de partida. No es el punto de partida el que te va a llevar a metas diferentes, sino que es cómo va evolucionando el proceso y el proceso va evolucionando fundamentalmente en función del tipo de relaciones, del tipo de equilibrios que se van produciendo en la relación interpersonal a lo largo de todo ese proceso, ¿no? Esto es lo que hace que en muchos casos eh, hay profesores que se justifican diciendo, no, es que yo a todos les he enseñado igual. ¿Por qué unos van en una dirección y otros van en otra? ¿Por qué unos obtienen resultados que otros no obtienen? Esto desde el punto de vista tecnológico no se entiende muy bien el por qué, porque efectivamente yo en realidad he puesto las mismas herramientas, he desarrollado el mismo proceso con todos, y sin embargo, desde el modelo comunicacional se entiende bastante bien. Con seguridad, tus relaciones con los estudiantes han sido diferentes o la relación de ellos contigo. Es decir, en el fondo no es tanto que el proceso esté claro o que el proceso tenga una lógica interna suficiente, sino que efectivamente algo ha pasado ahí en ese tipo de relaciones que uno mantiene con el conjunto de los sujetos con los que está, ¿no? En fin, Thayer Bacon lo denominó esto epistemología relacional, ¿no? Hay una epistemología de la enseñanza que surge, que se nutre del tipo de relaciones que se establecen en la enseñanza. Esto en educación lo hemos sabido siempre, que las relaciones son fundamentales. Lo empiezan a saber en otros contextos, como el contexto médico, como otro tipo de contextos diferentes, donde ya se dan cuenta. Yo siempre Últimamente soy un cliente habitual de hospitales por distintas historias, ¿no? Y siempre tengo la sensación de que cuando uno entra en un hospital deja de ser persona y se convierte en un organismo. Y tengo un hijo cardiólogo que me lo repite. Pues efectivamente, papá, esto es lo que sucede. Tú entras en el hospital y eres un tipo, un cuerpo que tiene un corazón, un estómago, unos riñones, y lo que vamos a ver es saber qué en esa máquina qué es lo que no está funcionando bien. Y esa sensación es terrible porque en el fondo es como si tú desaparecieras y ya todas las decisiones sobre ti se toman al margen de ti y son otros los que están tomando decisiones y lo que están. Esto en educación siempre nos pareció que era fatal, y esto con los niños pequeños y en la educación primaria lo tenemos muy claro. Las relaciones con los niños son fundamentales, pero a medida que se va creciendo, a medida que se va subiendo en el proceso educativo, este tipo de condición de sujeto, esta subjetividad en el intercambio que nosotros realizamos va desapareciendo porque entran en juego los saberes y los saberes acaban siendo más importantes que los sujetos. Y por tanto, yo soy profesor de matemáticas, no soy tu amigo o tu compañero o tu colega o tu mentor que te va a introducir en las matemáticas o que te va a ayudar a aprender matemáticas. Soy el profesor de matemáticas que tiene que enseñarlas y en un contexto donde no parece fácil que yo pueda tener relaciones contigo, ¿no? Relaciones tan personales en ese sentido de poder entrar a ese tipo de contacto. Pero aquí, además de esto, a mí me gustaría mencionar otro tipo de elemento, ¿no? Y es, fijaos, la idea de la comunicación introduce esa sensación de lo transitivo, ¿no? Yo me comunico con alguien y alguien se comunica conmigo, ¿no? Cuando nosotros pensamos en nosotros mismos o pensamos en los profesores y pensamos en los estudiantes, en una simplificación del proceso, uno diría, bueno, los profesores vamos a la universidad a enseñar, es decir, vamos a dar, y los estudiantes van a aprender, es decir, van a recibir.
Y la idea de aprender siempre la hemos vinculado, o generalmente la hemos vinculado a esa idea de recibir. Y efectivamente queremos que nuestros estudiantes asimilen los contenidos, queremos que los integren en sus esquemas mentales, queremos que los incorporen a su dinámica personal. Es decir, parece que un estudiante viene a la universidad a recibir y que aprender es recibir. No sería tan negativo, ¿verdad? No sería tan chocante que redefiniéramos el aprender. Aprender no solamente es recibir, aprender también es dar. Y tú vas a aprender no solamente en la medida que recibes, sino que vas a aprender en la medida que das. Y por tanto tú das cuando haces de mentor de un alumno, de otro compañero que sabe menos que tú, o que compartes con él lo que tú sabes. Por tanto, tu proceso de aprendizaje no es un proceso solo de recibir, es un proceso también de dar. Y para los profesores, la misma idea. Nuestro trabajo en la universidad, nuestra identidad como profesores no es solamente la de dar, no somos dadores y somos receptores. También necesitamos que alguien nos dé. Y nos vendría muy bien, si soy un profesor novel, que alguien me venga a ayudar en ese momento determinado y me ayude y si tengo problemas con mis estudiantes, que alguien del claustro o otros compañeros, o que la relación con mis compañeros sea una relación en la que nos demos entre nosotros cosas, ¿no? Es decir, esa transformación de la propia identidad de lo que significan los conceptos básicos de la enseñanza, de enseñar y aprender. Yo estoy enseñando en la medida que doy, pero también en la medida en que recibo. Y no podré enseñar bien si no recibo, si no soy también receptor, porque en el fondo no se trata solo de dar. Como yo no cambie en mis perspectivas internas, no voy a ser un docente interesante en ese sentido. Y para los estudiantes lo mismo. No pueden venir por el morro pensando que en la universidad es todo ir a que te den. No, no, es que algo tienes que dar tú también, algo tienes que meterte, esa reciprocidad, esa capacidad, diríamos, de implicarte en ese sentido en el trabajo que se hace en la universidad. Bien, por tanto, tres grandes elementos de fundamentación pedagógica de lo que es la mentoría. La idea de la profesión docente como una profesión de cuidados, la idea de la pedagogía de la alteridad como una perspectiva de encuentro con el otro y del protagonismo de la relación con el otro, y esta idea, diríamos, de el modelo comunicacional, de poner en foco lo que son las relaciones que yo mantengo con los estudiantes, porque desde esta perspectiva se construye una imagen bastante diferente de lo que ahí se está haciendo. El segundo nivel de análisis que decía era ver la mentoría como una coreografía institucional, la dimensión estratégica de la mentoría, es decir, cómo la mentoría no solamente me puede servir como un recurso, diríamos, para la docencia, sino como un recurso para el cambio institucional, para la transformación institucional, ¿no? Y cómo solamente se puede hacer buena mentoría si la institución está implicada, si la mentoría acaba convirtiéndose exactamente en coreografía institucional. A veces se trata de definir la mentoría como una relación bilateral entre dos personas o entre pocas personas, ¿no? En relación en la cual uno ofrece el apoyo y hay otro que lo recibe, ¿no? Y esto en realidad es así como está concebida la mentoría en muchos de los proyectos de mentoría que actualmente se llevan a cabo, ¿no? Y no está mal, quiero decir, eso ya es rico el hacerlo de por sí y por lo que aporta, ¿no? Pero desde mi punto de vista, un punto de vista, claro, de alguien que está trabajando de una perspectiva más sistémica, el tema de la enseñanza, desde mi perspectiva es una visión escasa,
porque no altera el modelo individualista, al contrario, lo refuerza. Es decir, nuevamente volvemos a hacer mentoría, yo con mis mentorizados y con las personas que me tocan en mentoría, pero yo individualmente, yo me formo individualmente para ser mentor, yo porque me gusta a mí, porque yo quiero, no es una cuestión institucional, es una cuestión personal mía, ¿no? Y esto está muy bien, esto ya digo, no, en absoluto pongo en duda la importancia que esto tiene. Seguramente además es necesario para poder llegar a niveles superiores, ¿no? Pero lo que desde mi punto de vista es más interesante es la mentoría como recurso estratégico. Y esto requiere un enfoque institucional. Puede no ser de toda la institución, podemos tener proyectos en la institución sectoriales, pues proyectos de mentoría para profesores noveles, para estudiantes de primer año, para estudiantes internacionales, para chicos y chicas que puedan tener algún problema en alguna de las materias del currículo, para el profesorado que llega con un horario, diríamos, los asociados españoles, que son profesionales, que vienen a dar nada más que unas horas. Efectivamente, puede haber proyectos estratégicos en el sentido de afectar a sectores concretos con una idea muy particular con respecto a qué se quiere hacer con ello, ¿no? Pero insisto, nuevamente desde mi punto de vista, porque estoy seguro que muchos de vosotros participáis ya en actividades de mentoría que tienen otro sentido, entiendo yo que para llegar a que la mentoría, diríamos, desarrolle todo su potencial como recurso de desarrollo institucional, precisa convertirse en, en cultura institucional. Esto puede llevar años, puede llevar bastante tiempo hasta que a partir de experiencias aisladas que se van ampliando progresivamente, la institución como tal institución tiene un modelo educativo basado en la mentoría, es decir, que tiene la mentoría como uno de sus elementos importantes de desarrollo institucional. Y en ese sentido, claro, la idea de las mentorías y lo que supone las coreografías, pues se sitúa muy bien en este ámbito, tiene mucho sentido en lo que, eh, porque es un componente que puede dar color, dar sentido, diríamos, convertirlo en misión institucional este tema de la mentoría. Es decir, que las personas que llegan a esta institución son personas que saben que la institución se convierte para ellos en eso que decía, en un contexto amigable, es decir, en un contexto que te va a apoyar, que te va a ayudar y que asume responsabilidades y compromiso con respecto a ti mismo, ¿no? Porque la mentoría requiere, para funcionar bien, requiere de decisiones institucionales que van más allá del ámbito de toma de decisiones de un profesor concreto, ¿no? Requiere establecer su propósito y su función. Requiere planificar la formación de mentores, porque, claro, ejercer la mentoría también va a exigir un determinado nivel de formación. Requiere disponibilizar recursos materiales y personales. Requiere habilitar las condiciones organizativas que la hagan viable y sostenible. ¿En qué momento va a ser la reunión de mentores? ¿Cada cuánto se reúnen los mentores? Es decir, ¿qué tipo de recursos pueden utilizar los mentores en ese sentido? Y sin agobiar a quienes van a hacer la mentoría, es decir, que sea también un elemento sostenible. Requiere decisiones institucionales para recompensar el mérito, el esfuerzo, la dedicación. A los estudiantes que hagan de mentores de estudiantes más jóvenes, ¿se les va a reconocer algún crédito? ¿Qué tipo de recompensa van a tener? ¿Qué tipo de trabajo se va a hacer con ellos? ¿Cómo vamos a organizar todo este tipo diríamos, de dimensión de lo que es la experiencia universitaria, ¿no? Y luego la mentoría requiere de mecanismos de revisión, de evaluación, de cómo está saliendo el propio proceso de mentoría, de reajustes, etcétera, etcétera. Por eso, sin una coreografía institucional, no es fácil que, que, que funcionen las cosas. Hacer depender la mentoría una vez más o ponerla sobre la espalda del profesorado, sobre la disponibilidad de profesores individuales, sobre un voluntariado, diríamos, un voluntariado
muy coyuntural, porque uno puede en unos momentos, en otros no, no da juego suficiente para que la mentoría pueda ir evolucionando y pueda llegar a convertirse en esta cultura que os decía. Y todo esto, obviamente, tiene un proceso de desarrollo, de implementación de la mentoría. A nivel institucional, la mentoría se inicia con un planteamiento global. La institución decide bueno, dadas las experiencias que ya tenemos de profesores individuales que han estado trabajando, que han estado llevando a cabo experiencias de mentoría o de facultades que han estado haciéndolo, bueno, hacemos un proyecto global de mentoría para nuestra institución, ¿no? Ya digo, institución macro o puede ser institución micro, una facultad, un departamento, un servicio, ¿no? Hay que buscar actores de referencia. La mentoría, si quiere expandirse, ha de ir buscando, hay de ir buscando aquel tipo de profesorado con mayor capacidad, diríamos, de liderazgo, con mayor capacidad diríamos, de transferencia, de reconocimiento dentro del grupo, para que este proceso pueda tener cabida y pueda de alguna manera desarrollarse, ¿no? Es decir, dar los primeros pasos al menos con actores de garantía que nos permitan de alguna manera trabajar en esto. Tampoco se puede decir que ya hemos hecho eso con la tutoría y así funciona la tutoría de irregular, ¿no? Todos los profesores han de ser tutores y todos van a desempeñar la tutoría. Pero claro, esto no nos sirve de mucho. Esto es sensato desde el punto de vista de la función docente, pero no desde el punto de vista de la práctica, ¿no? Si se quiere que la mentoría juegue un papel transformador, hay que hacerlo con buena perspectiva desde el inicio, ¿no? Hay que asignar recursos, hay que formar a los mentores y mentoras que vayan a trabajar en este sentido. Tampoco es como en la docencia lanzarlos al agua para que el que pueda sobreviva y el que no se ahogue y lo deje. Hay que mantener la propia mentoría en un contexto de mentorización. Esto pasa como con los psicoanalistas. Todo psicoanalista tiene que tener su propio psicoanalista para que haga de control de él mismo, ¿no? Y aquí conviene también esa conversación. El profesor Escudero hablaba de la conversación, de lo interesante de las conversaciones entre profesores. Pues aquí digo lo mismo con respecto a los tutores, ¿no? Y a los mentores. Necesitamos esa realimentación. Decía Hargreaves que los profesores no aprendemos de los libros ni de las conferencias. Los profesores aprendemos de los colegas y es a través de ese reajuste de mi práctica con las prácticas de otros lo que va a hacer que yo realmente vaya perfilando, vaya reajustando mi propia práctica, ¿no? Por tanto, no se puede convertir la mentoría en una actividad nuevamente individual que yo realizo a solas con las personas de las que soy mentor y que de alguna manera me tengo que comer el marrón yo solo periódicamente con toda esa nueva carga de estrés que esto supone, ¿no? Finalmente, la mentoría tiene que tener una línea paralela de revisión, de evaluación, de reajustes, ¿no? Este es todo el proceso en el cual la mentoría se debería mover. Y en ese sentido, pues esto puede uno. Normalmente, las experiencias que yo conozco al menos empiezan se experimenta, si uno tiene un modelo, se experimenta inicialmente ese modelo, si no lo tiene, se basa en experiencias previas que haya habido, luego se comienza con esas acciones singulares, aunque con mucho apoyo también para quienes hacen de mentores. Esas acciones singulares se van ampliando progresivamente, se van convirtiendo en acciones sectoriales o se incluyen nuevas acciones sectoriales a nivel de departamento, de facultad, del conjunto de la universidad. Y finalmente, con un cierto tiempo, porque las cosas en educación requieren tiempo, con un cierto tiempo esto acabará convirtiéndose, si se va alimentando y realimentando, acabará convirtiendo en esa cultura institucional en la cual, diríamos, nos gustaría a todos estar, porque en definitiva esto es lo que se trata de aportar desde ahí. Y luego ni siquiera la cosa acaba aquí, ya hay experiencias estupendas en las cuales instituciones
quizá no a nivel global de institución, aunque también pudiera ser, ¿no? Sino facultades, etcétera, que han logrado meterse en este ámbito de la mentoría, que son capaces, que han convertido realmente en un contexto de apoyo, en un contexto amigable, el trabajo tanto docente como de los estudiantes, acaban siendo mentores de otras facultades o mentores de otras instituciones, y a esto le llamo partenariado, es decir, empiezan a poder diseminar, a poder generalizar y transferir esa experiencia que ellos han ido obteniendo en este campo. Bien, el tercer aspecto que quería desarrollar tiene que ver con la puesta en práctica de la mentoría. Aquí seré más breve para poder dar tiempo. La puesta en práctica de la mentoría supone el desarrollo de un conjunto de acciones que se van, que se van estableciendo, ¿no? Dado que es un término muy polisémico, esto da posibilidad de formatos muy diferentes, pero también tiene el riesgo de interpretaciones muy diferentes, ¿no? Y eso, una de esas interpretaciones no tan acertadas es cuando se traduce esto en formatos binarios en el que alguien da y alguien recibe. A mí esta idea del dar y el recibir de una manera unidireccional no me parece la más adecuada para eso, ¿no? Porque siempre hay esa relación, siempre se construye una relación asimétrica y poco equilibrada en ese sentido, ¿no? En realidad, la mentalidad de la mentoría es el win to win, es decir, en que los dos ganan, quiero decir, gana el mentor y gana la persona que ha sido mentorizada. Yo puedo contar mi propia experiencia de estudiante de psicología en la Complutense ya hace muchos años, en las cuales yo hacía de mentor, efectivamente, entonces no se le llamaba mentor, pero yo era consciente de que yo aprendía mucho más que la persona a la que yo ayudaba a aprender. Y realmente él también aprendía mucho, ella, pero yo salía con una claridad de ideas. Para mí, el hecho de poder compartir con aquella otra persona mi interpretación de lo que era un problema de estadística o de lo que era un concepto que se nos hacía difícil, me ayudaba tanto más como le podía ayudar yo a ella, ¿no? Y en relación a y las preguntas que me hacía, claro, porque cuando no entendía algo era una pregunta que yo tenía la necesidad de tener que resolver en ese sentido, ¿no? Y luego hay un principio básico de todo cuidado, que no menos ayuda de la necesaria, pero tampoco más de la suficiente, porque tampoco, y también sería una mala interpretación de la mentoría, generar un cierto paternalismo que no tiene sentido desde, desde la perspectiva en la que estamos, ¿no? Finalmente, modalidades de mentoría hay muchas y es fácil de encontrarlas en cualquier. Hay mentorías formales e informales, ya hemos visto algo de esto, individuales, sectoriales o institucionales. Hay acciones puntuales para momentos determinados, o hay situaciones permanentes de se establece ya la mentoría, o hay situaciones estratégicas. Hemos visto que el grupo que llega este año tiene una cierta dificultad en no sé en qué tipo de cosas, y estratégicamente montamos un sistema de mentoría que nos ayude a resolver este aspecto, o queremos que nuestra universidad se caracterice por este aspecto y entonces vamos a reforzar a través de la mentoría este aspecto. Y ya digo, la mentoría guay, la que cumple bien con el propósito de una mentoría, es esa mentoría de 360 grados, la mentoría como cultura institucional que acaba instalándose en ese sentido, ¿no? Bueno, hay mentoría entre profesores, hay entre profesores expertos y profesores noveles. Hay mentoría entre profesores y estudiantes, mentorías entre personal de servicios, por ejemplo, de biblioteca, de salas de internet o de salas de tecnología con estudiantes o con profesores, y mentoría entre estudiantes, ¿no? Quiero decir que por eso decía, la mentoría tiene muchos formatos y esto es lo bonito, que puede organizarse de maneras muy diferentes siempre que para cubrir esos espacios, y requiere una organización como proyecto, ya lo decía antes, unos propósitos claros y alineados con el modelo educativo de la institución en la que estamos, una operativa dinámica y flexible, también adaptada al contexto y a las necesidades, y que además que esté bien fundamentada y que sea sostenible, y una línea paralela de documentación y evaluación de lo que se está haciendo y de
el nivel de eficacia y de satisfacción que esto genera entre... Y luego la mentoría va a significar pues, va a variar mucho en función de, pues esto, de quiénes sean, cuáles sean los propósitos, a quién vaya dirigida, cuáles sean los mentores, qué características tengan, el tipo de duración que se haga, si es una tutoría, una mentoría virtual, una mentoría presencial, etcétera, etcétera. ¿Qué aportaciones hace la mentoría a los estudiantes? Mira, en el caso de los estudiantes, se han demostrado, Lansford y compañeros hicieron una revisión en el Handbook of Mentoring de la editorial Sage, hicieron una revisión de resultados que se habían observado sobre todo en el mundo anglosajón, en el ámbito de la mentoría. En el caso de los estudiantes, ha demostrado ser muy valiosa en la transición a la vida universitaria, es decir, cuando los estudiantes entran en la universidad y en la persistencia en la carrera. Como digo, los estudiantes no mentorizados en ese sentido tienen 4 probabilidades más de plantearse dejar la carrera iniciada o de plantearse dejar la universidad. En el aprendizaje profundo y como consecuencia en las calificaciones que iban obteniendo, cosa que se ha dado más en estudiantes con ciertos problemas, obviamente, con estudiantes que necesitaban más la mentoría en ese sentido. El sentimiento de pertenencia a la institución, el hecho de que uno se sienta bien protegido por la institución, bien acogido por la institución, en ese sentido, y bien apoyado, genera ese sentimiento de competencia, prepara a los que son mentores, sobre todo para el liderazgo social, y ya digo, estrategias didácticas mejores y la autoconfianza en las propias habilidades que ellos van demostrando en el avance dentro de la profesión. Y ha sido muy útil también en el acceso a carreras de difícil acceso para ciertos colectivos. Por ejemplo, las carreras STEM para el colectivo femenino, ¿no? Que tenía menos interés en incorporarse a carreras de ingeniería, de matemáticas, etcétera, han hecho experiencias de mentoría orientadas estratégicamente un poco a reforzar, y ahí también en eso se han conseguido resultados muy positivos. Y en el caso de de los estudiantes que ejercen de mentores, el impacto ha sido, eh, no, en el caso del profesorado que recibe mentoría, el impacto ha sido muy importante en todo lo que se refiere al proceso de socialización en la educación superior, a la sensación de sentirse apoyado en la consiguiente disminución del estrés y en una visión de la sociedad como ecosistema amigable. Y nosotros hemos hemos hecho un diseño de trabajo sobre la mentoría con unos equipos italianos y lo que se ha visto en el trabajo que ellos, porque ellos ya llevan tiempo trabajando en esto, que la mentoría y el ejercicio como mentores les ha ayudado mucho en el desarrollo del liderazgo académico. Es decir, las personas que han estado funcionando como tutores y como mentores de otros compañeros han ido asumiendo rasgos de líderes académicos y, por tanto, de poder dinamizar las instituciones en ese sentido, ¿no? Me he saltado antes de profesores de estudiantes a profesores, pero en el caso del profesorado, el hacer de mentores les ha aportado mucho, tanto en las mejoras cognitivas y didácticas. Había una experiencia que fue interesante en la Universidad de Sevilla, en el sentido de profesores noveles o que estaban empezando con profesores ya mayores y eh, con mucha experiencia, pero aprendían tanto unos como otros. Los mayores aprendían de los jóvenes y los jóvenes aprendían de los mayores. Quiero decir que incluso que los mentores aprendían muchas cosas diferentes de lo que estaban haciendo. Mayor seguridad socioemocional y empatía, uno aprende también a enfrentarse a ese otro, quiero decir, a dialogar con ese otro que tiene allí, que en el modelo tan individual que ahora tenemos es muy difícil de poder llegar a esto, salvo con amigos o en situaciones muy particulares. Se aprende mucho de habilidades docentes y de comunicación y desde luego
los profesores que hacen de mentores de estudiantes han aprendido mucho en conocimiento de los estudiantes, en conocimiento de sus problemas de aprendizaje y ha servido mucho en estos profesores en el desarrollo de su carrera académica también en ese sentido. Bien, como tengo que ir acabando ya, ¿qué aportaciones hace a la institución? A la institución Para la institución, tener un programa de mentoría fuerte visibiliza el modelo educativo basado en el cuidado y en el apoyo mutuo. Genera sinergias colectivas intergeneracionales e intersectoriales. Y rompe o ayuda a romper, seguramente no conseguirá del todo de momento, pero ayuda a romper ese modelo individualista y competitivo que se ha extendido en muchas instituciones, ¿no? Mejora la empatía entre personas y sectores, incrementa el sentimiento de autoeficiencia, uno es capaz de sentirse mejor consigo mismo porque siente que tiene capacidad no solamente de enseñar a profesores, sino ser útil también para compañeros y ser útil para el desarrollo de lo que es la mejora de la docencia en la propia universidad. Redefine el sentido de la identidad profesional. Fijaos qué diferente es sentirse el profesor, sentir uno mismo que es un profesor que va a ir a un entorno universitario a enseñar una disciplina, una o varias disciplinas y atender a unos alumnos que van a ser sus alumnos, a pensarse a sí mismo como miembro de un equipo, es decir, una persona que se va a integrar en un equipo docente, que va a desarrollar con ese equipo docente un proyecto curricular y que en ese equipo docente va a tener todo el grupo que necesita, todo, todo el apoyo que necesita, toda la sensación, diríamos, de colaboración y de entusiasmo que se puede tener ahí, ¿no? Como esto no lo preparamos en la formación docente, esto desde luego no lo reciben los químicos en su formación como químicos, pero ni siquiera los que van a ser profesores lo reciben esta idea de la identidad grupal, de la colegialidad de la profesión docente, ¿no? Mejora el nivel de satisfacción e implicación y mejora el sentimiento de pertenencia también de los profesores. Efectivamente, también hay datos negativos, ¿eh? También hay datos donde, como como la mentoría está siempre vinculada a esa relación bilateral o multilateral, donde el poder juega también un papel que puede llegar a distorsionarlo, ¿no? Es decir, cuando el poder del mentor se convierte en elemento que está ahí, diríamos, distorsionando las cosas, ese encuentro con el otro no puede ser un encuentro de imposición, un encuentro, diríamos, de control en ese sentido. Y por tanto, también cuando no se interpreta bien el sentido, por eso ponía en la base la pedagogía de la alteridad, porque hay que entender bien cuál es mi papel con respecto al otro en todas las profesiones de cuidados, ¿no? Y por eso ponen en primer lugar la ética, ¿no? De cómo tú tienes que utilizar ese tipo de poder que te da eh, la relación que mantienes con el otro, ¿no? Igualmente, cuando se formaliza en exceso la mentoría y todos están obligados a ser mentores y a ser mentores, diríamos, con pocos elementos de gratificación, esto también entorpece la mentoría. Bien, y acabo. Yo había querido decir esto ya desde el principio para que sirviera de guía. Hay tres conclusiones que yo pretendo sacar de todo esto. No sé si he dado razones suficientes como para poder aceptar, siquiera como hipótesis, estas ideas. La mentoría, en sus diversas denominaciones, no he querido entrar en matizar qué diferencia la mentoría del coaching o qué diferencia la mentoría de la tutoría. Al final es el cuidado que se puede ejercer de distintas maneras. A mí me gusta la idea de mentoría por lo que supone de novedoso en este territorio, ¿no? Constituye una visión diferente de la identidad de los docentes y de la tarea de enseñar. Mi tarea no es explicar, mi tarea no es informar o transmitir o dar información, sino mi tarea es, de alguna manera, apoyar, cuidar, servir de instrumento de mejora para la persona que va a trabajar conmigo, ¿no?
Segundo lugar, segunda conclusión, la mentoría en sus diversas denominaciones es posiblemente la más potente estrategia institucional para transitar del individualismo a a la colegialidad docente. Si a mí me hace salir de mi esfera, de mi cajita de paloma, de mi casilla de palomar, ¿no? Para relacionarme con otros compañeros, para entrar en sus clases, para poder discutir con él cómo estamos enseñando, para poder ayudarle en lo que pueda en el tipo de tareas que tiene que afrontar. Esto es como una levadura que se iría, diríamos, desarrollando, se iría inflando y se iría transmitiendo hasta ir poco a poco difuminando un poco más o abriendo un poco más las ventanas a esa colaboración entre todos, ¿no? Y finalmente, la mentoría en sus diversas denominaciones mejora el bienestar personal, el engagement y el compromiso tanto de docentes como estudiantes, ¿no? Es decir, entender, cuando a los estudiantes les preguntaban qué es qué es una enseñanza de calidad, ellos siempre decían un entorno de aprendizaje con apoyos. Es decir, hay una diferencia fundamental entre sentir que te vas a tener que jugar las cartas tú solo, a sentir que vas a tener apoyos, apoyos en tus compañeros, apoyos en profesores, apoyos en la estructura. El apoyo forma parte de la propia estructura. Y pensad qué diferente sería para un profesor universitario joven o un joven que se integra en la universidad pensar, bueno, mañana me integraré en el departamento, en un departamento, me darán una serie de clases y a ver cómo me organizo, cómo comparto todo esto, cómo, no sé, cómo resuelvo esta papeleta de meterme de golpe y porrazo en a pensar, bueno, voy a un sitio donde hay un equipo y con este equipo aprenderé a enseñar, aprenderé a trabajar y aprenderé a desarrollar el trabajo. Y la cuestión para mí más llamativa es que esto es justo lo que hacemos con los grupos de investigación. Ningún chico o chica va a un grupo de investigación pensando, ya verás tú, mañana me van a pedir que proyecte un puente y no voy a tener ni puñetera idea de cómo se hace esto. Nadie piensa eso. Uno piensa, bueno, entro en un grupo, en el grupo cada uno hace cosas diferentes, pero siempre en el conjunto, ¿no? Se hace una tarea conjunta en este sentido. Pero en la enseñanza no. En la enseñanza, aparte de que te van a dejar las materias más difíciles, las que no quiere nadie, te vas a ver a solas y sin tener esa posibilidad del apoyo. Por eso decía un contexto amigable donde las cosas van sucediendo, no es que las exigencias desaparezcan, siguen estando ahí, pero uno sabe siempre que puede contar con los demás y que en realidad está eso, en un equipo, está en una comunidad docente. Bueno, y por mi parte nada más, muchísimas gracias y nada, quedo a disposición de las preguntas, a ver si soy capaz de responderlas. Muchas gracias, Miguel. Ha sido una charla muy sugerente. Realmente, la mentoría no es un tema que está, ¿no?, en el centro del debate, aparentemente. O sea, está en el centro, pero o no somos conscientes o no. Bueno, hay unas cuantas intervenciones. Si alguien desea intervenir oralmente, puede levantar la mano y adelante. Y si no, voy a leer algunas preguntas que hay en el chat, ¿eh? Pero Voy a encender la luz, perdón. sí. Adelante. Oscureció en la habitación. Decía Joan Solepla, dice, buenas tardes, una opinión muy buena, esta idea de que para los médicos somos cuerpos, muy buena comparativa si pensamos que los estudiantes son estudiantes, en definitiva, números. Así podemos dar calificaciones, seguramente las que merecen el estudiante, pero en base a conocimientos muy pobres sobre quién recibe aquella calificación. Voy a leer dos o tres, Miguel, ¿eh? Y puedes Sí. aglutinar algún comentario, ¿eh? José Manuel del Barrio Aliste dice, dado que la mentoría es un recurso estratégico e innovador en el ámbito educativo, de entre todas las decisiones que deberíamos poner en marcha, ¿es posible mencionar o seleccionar una o dos que son fundamentales para mejorar las relaciones en la docencia? ¿Te la repito? Sí, bueno, no, lo entendí, lo entendí. Vale, pues si quieres, muchas gracias por la conferencia. Dice Ángel Arias, por ejemplo, en la medida en que sea posible, si hay tiempo,
me gustaría que profundizara en la idea de generar un contexto de mentorización. Es decir, si es posible, que otras prácticas, además de la relación más clásica mentor, profesor, estudiantes, pueden irse desarrollando a fin de generar esa cultura institucional. ¿Vale? Sí, a Después ver, voy a leer más, si quieres. no. eh, la idea, ¿qué decisiones primeras ir tomando? Yo lo decía antes, primero tener claro qué significa la mentoría, ¿no? Esa relación bilateral o multilateral, en el sentido de que uno puede ir tutorizando a distintas personas en ese sentido, ¿no? Es un poco establecer otro tipo de relación, una relación que permita generar un pozo de apoyos, es decir, una especie de economía comunitaria del saber en la institución, ¿no? Y van surgiendo, y cuando uno entra en este tipo de dinámicas, las iniciativas van surgiendo. Al principio cuesta un poco más, porque ya digo, se trata de romper un modelo, ¿eh? En la universidad lo que se produce es una tendencia fuertísima a la homeostasis. Es muy difícil cambiar cosas en la universidad, ¿no? Y por tanto, y desde luego cambiar esta estructura muy individualista resulta casi imposible. De hecho, muchos grandes profesores que conozco, cuando discuto con ellos sobre determinado tipo de temas, me vienen a decir, esto les parece una utopía y por tanto algo que no merece la pena dedicarse. Ya me ha llamado mucho la atención por la reiteración, la idea que me transmiten muchos de estos profesores. Me dicen, mira, dado la edad que tengo o dado el tipo de ánimo que tengo en este momento, prefiero afrontar batallas que pueda ganar y no batallas que voy a perder necesariamente, ¿no? Y como entienden que esto es imposible en la universidad, lo dan por imposible, pues no. Pero claro, es imposible, si uno lo plantea a nivel individual, esto es imposible. Esto es imposible. Por eso precisa de un planteamiento institucional. Y puede ser un planteamiento institucional sectorial inicialmente, ¿no? Ya lo están, la mayor parte de las universidades, supongo que todas las vuestras, de quienes estáis aquí hoy, tenéis un programa para profesorado Nobel, pero es un programa de profesorado Nobel que en lo que se les da a los noveles es una serie de cursos o de conferencias, pero esto no es mentoría, claro. Lo que necesitaría ese profesorado Nobel es tener la sensación de que se ha integrado en ese equipo y que yo tengo una persona que está trabajando conmigo, que me asume como una parte de su grupo para poder trabajar conmigo y para poderme ayudar, ¿no? Para poderme ayudar. Y entonces esto da una cierta tranquilidad y da una cierta sensación de que, bueno, para aquel que tiene amigos ya, algunos ya los tienen naturales, ¿no? Pero aquel que no tenga amigos, que no conozca gente dentro de la universidad o que no se sienta demasiado seguro, es un trance muy, muy terrible este de la universidad, ¿no? Y luego que efectivamente, si yo fuera tutorizado en los momentos iniciales de mi proceso como profesor, por un buen profesor, seguro que no me desviaba tanto hacia el proceso de investigación, ¿no? El problema que tenemos ahora es que muchos profesores y profesoras que se están socializando, que son profesores noveles, que están entrando en la universidad, son comidos inmediatamente por el sistema. Como el sistema les está exigiendo publicaciones y elementos que tienen que ver con tal, están abandonando la docencia ya desde el principio. Quiero decir, la docencia pasa a ser un elemento secundario, un elemento marginal, porque efectivamente el sistema se los está comiendo vivos. Entre esto y que tienen que atender a su familia y que tienen que tener que atender otros problemas, es decir, la vida académica se les convierte en la docencia se les convierte en un martirio que debería ser una satisfacción en ese sentido. Pues esa socialización se podría revertir un poco mejor si tuviéramos un apoyo de un profesor mayor o mayor, o no sé, o que tenga experiencia y que pueda de alguna manera asesorarme en ese sentido, ¿no? Esta idea es la que a mí me parece importante. Y luego hacer lo mismo con los estudiantes. Ya os decía, a los estudiantes se socializan también en la idea de que aprender es recibir.
y no en la idea de que también aprenden cuando dan y que es importante dar y que es importante, me contaba, y yo creo que era Antonio Novoa, en un congreso nuestro contaba que la decana, la presidenta de la Facultad de Medicina de Harvard, lo primero que les dice a cada nueva promoción que se integra en Harvard, les dice, miren, nosotros, los profesores de medicina de Harvard, ya sabemos que ustedes van a aprender mucho más de sus compañeros que de nosotros. Y como tenemos esa constancia de lo que va sucediendo año tras año, búsquense buenos colaboradores entre sus compañeros. Es decir, organícense para trabajar en grupo, para aprender juntos y para ayudarse unos a otros mutuamente, ¿no? Es decir, esa idea de la colaboración, pues esto que a muchos de nuestros estudiantes ya les ponemos a trabajar en grupo, pero es un trabajo que no es de apoyo mutuo, ¿no? Y hasta donde yo sé, y a lo mejor alguien de vosotros tiene experiencias en ese sentido, las instituciones que han puesto en marcha programas de peer tutoring de estudiantes de cursos superiores que ayudan a estudiantes de cursos inferiores o de estudiantes que van muy bien en determinado tipo de temas y pueden ayudar a otros que no van tan bien en esos temas. Pues pensemos en el dominio de idiomas, por ejemplo, hay gente que ya ha estado en Inglaterra, que domina el inglés y que está trabajando en el mismo curso con otros compañeros que tienen muchos más problemas en la competencia lingüística o en la competencia matemática o en otro tipo de historias, ¿no? Esta sensación de que yo estoy en la universidad y que la universidad me implica en los distintos ámbitos, también el ámbito docente. Yo creo que con iniciativas de ese tipo, que son pequeñitas todavía, uno esto lo va generando, esto se va multiplicando, y ya digo, es como la levadura que va generando ese ecosistema, esa dinámica, ese clima relacional enriquecido dentro de la universidad. No sé Miguel, si ¿la mentoría es la tutoría con otro nombre? ¿Es lo mismo que la tutoría o es una tutoría de calidad? ¿Hay algún matiz de diferencia? Sí, porque la tutoría es más, en el caso español, la tutoría es un elemento que se ha generalizado y que forma parte ya de lo que es la competencia docente. Un docente, para ser docente, igual que le decimos que tiene que ser investigador, tiene que ser tutor. Él tiene que ayudar a los estudiantes en el tema de la materia que enseña. Y esto será muy puntual, pero de una relación puntual en momentos determinados. Pero la mentoría genera una relación estable, es decir, tú eres, yo soy tu mentor y tú eres la persona que yo mentorizo y por tanto vamos a mantener una relación que me va a permitir a mí conocerte mejor y saber mejor qué tipo de problemas estás teniendo en este sentido y en este momento, ¿no? Vale, sigo. Dice Marta Martínez Arnaiz y luego hay otras intervenciones que opinan de la misma manera. Dice, en mi experiencia la mentoría universitaria no funciona. Los alumnos buscan información cercana entre sus compañeros o conocidos. Bueno, un poco en lo que tú estás diciendo, entre los profesores con los que mejor han conectado, pero no suelen acudirse al mentor asignado desde la institución en un modelo de reparto que es aséptico. No puede ser de otra forma, quizá, con el que el mentorizado no se identifica. Claro, se referiría a la tutoría, ¿no? Voy a leer alguna otra intervención, ¿eh? Sí, sí, Dice María José Llopis, bueno, dice, para los alumnos es importante sentirse mirados como personas únicas y diferentes. Creo que la mentoría propicia esta mirada y acercamiento entre profesor y mentor y alumno y me parece necesario. En mi experiencia personal siempre se han sentido agradecidos de tener este acompañamiento del mentor. sí. Eh, Eh, es sí, sí, verdad es verdad lo que decían. Es decir, la mentoría ejercida por estudiantes sobre estudiantes tiene unas ventajas en cuanto a la horizontalidad, diríamos, de la experiencia, ¿no? Pero tiene desventajas desde otro punto de vista, ¿no? Eh, claro, fijaos que para que exista mentoría realmente tiene que existir reciprocidad. Es decir, eh, insistía mucho en esto, el que recibe la mentoría tiene que querer recibirla, porque si no, la relación no se produce. Por tanto, no podemos montar una tutoría forzada de que
todos tengan que ser, a lo mejor en un primer momento, no sé, podría hacerse alguna cosa más light en ese sentido, pero la mentoría no, pero ofrecer el apoyo, quien quiera tener un mentor o quien quiera vincularse a un profesor puede ir a verle, se puede decir al principio del curso con los estudiantes y plantearle las cuestiones que uno quiera tener. Algunos lo han hecho formalmente, es verdad, ¿eh? Algunos lo han hecho formalmente y lo han instituido así. Y es fácil que esto no funcione, ya lo decía, porque cuando lo mismo que no está funcionando la tutoría, quiero decir que o está funcionando poco o en algunos casos muy concretos, pero siempre dependiendo del tipo de relación que puedas mantener con ese sujeto. Y efectivamente, yo también creo mucho en el peer tutoring, es decir, en lo que es la tutoría entre unos estudiantes sobre otros estudiantes. Y en esto, las experiencias que hay, los informes que se han ido haciendo, dan siempre resultados muy positivos, muy positivos. Y el peer tutoring también entre profesores, ¿no? Hemos trabajado este tema con la Universidad de Honduras, con la Universidad Nacional de Honduras, y llamaba mucho la atención porque hacíamos reuniones con los que habían hecho de tutores de otros compañeros el entusiasmo con el que esta gente hablaba del trabajo de tutoría, ¿no? Y el agradecimiento con el que los tutorizados también autorizados, los mentorizados también hablaban del trabajo con los compañeros, diríamos, más experimentados, con más años de docencia, ¿no? Por eso decía que eh, construir, ahora que estamos también todos muy interesados en generar liderazgos académicos, es decir, si no se produce el encefalograma plano en la docencia, si no hay líderes que muevan un poco el cotarro, que generen iniciativas innovadoras, etcétera. Pues para formar a esta gente se alimenta mucho de esta cualidad de la mentoría, ¿no? Sobre todo los que funcionan como mentores. A lo mejor no pueden motivar a muchos, pero trabajar con unos cuantos y ir haciendo con ellos determinado tipo de desarrollos es muy interesante y forma parte importante de lo que es esa transformación, sí, del clima generado en las Vamos instituciones. acabando. Miguel, decías el tema. Iba a decir precisamente, pero te doy la palabra a Felipe. Felipe, adelante. Un micro, ¿eh? Sí, hola, ¿qué tal? Algunos dirán que estando tan juntos, ¿para qué voy a intervenir? ¿No? Pero bueno, como estoy seguro de que Miguel haría lo propio, así ha sido nuestra vida siempre. ¿No? Eh, Está bien, yo recuerdo, a pesar de que han pasado muchos años, cómo accedí y lo solo que me sentí y que fui a pedir ayuda, no voy a poner el nombre, no me hizo ningún caso. Y me tuve que preparar dos materias de las que no sabía nada de casi de un día para otro. Y allí me soltaron a dar clase. Y luego poco a poco he ido encontrando a gente, entre los que estabas tú, Miguel, y me iban ayudando a saber cómo tenía que ir haciendo las cosas. Y eso fue un proceso muy azaroso y creo que es razonable plantearse que pudiéramos no fiarlo al azar y que podíamos organizar algo. Eso está bien. Pero me han faltado en tu reflexión eh, eh, un par de consideraciones. Una que ubicara el tema de la mentoría en la micropolítica institucional, en el mundo de las relaciones con frecuencia conflictivas y a veces hasta sectarias, ¿no? Y en ese contexto, el tema de la mentoría y el poder en una institución que ha sido de siempre muy jerárquica, aunque adopte usos y costumbres supuestamente democráticos, al final subyace una arquitectura de poder que lamentablemente he visto que va creciendo en los últimos tiempos y que se ha convertido en nuevas estrategias de cooptación, es decir, mentoría y cooptación. Y una tercera consideración que tiene que ver mucho con la generosidad del mentor. Estoy hablando, claro, siempre de la mentoría entre profesores, de profesor experimentado y profesor novel. No hablo de respecto a los estudiantes. Y en este sentido, generosidad, sí, por el experimentado, pero a su vez también humildad intelectual
por el experimentado y humildad intelectual en el recién llegado, que es algo que lamentablemente también he apreciado que se ha ido perdiendo mucho. La gente parece no distinguir entre humildad intelectual y humillación. Humillación jamás, pero humildad intelectual resulta imprescindible, estar dispuesto a aprender para ser capaz de enseñar. Me faltaban esas consideraciones, pero bueno, por si querías hacer alguna acotación al respecto y si no, las discutimos mañana. Bueno, gracias. No, están muy bien hechas las anotaciones. Eh, en el fondo, esto que tú dices es justamente lo que yo situaba al principio como parte del problema de la academia en este momento, ¿no? La micropolítica que existe, ¿por qué existe? Quiero decir, no ayudaría la mentoría justamente a que no existiera esa micropolítica en ese sentido, esos enfrentamientos entre unos profesores y otros. Como nos hemos educado en ese sistema muy individualista, donde cada uno tiene que sobrevivir y tiene que promocionarse individualmente, todo esto, diríamos, forma parte del modelo que tenemos actualmente, ¿no? Y mientras estemos en él será muy difícil poder hacer mentoría, quiero decir, no tendrá cuerpo. La historia está justamente esa capacidad estratégica de la mentoría para romper esta estructura demasiado singular, ¿no? Es decir, lo singular, hay análisis muy bonitos de esto, justamente al hablar de la profesión docente como profesión de cuidados, ¿no? La autonomía, esta sacralización de la autonomía docente, eh, ha ido convirtiéndonos en sujetos individuales. Quiero decir, cada uno es tan autónomo que acaba siendo singular y acaba siendo único y acaba no teniendo posibilidades de contacto y de contagio con los otros, ¿no? No teniendo posibilidades, teniéndolas, pero no forma parte de la dinámica y de la identidad profesional sobre la que se ha construido la imagen de sí mismo, ¿no? Y esto y viene ya, efectivamente, yo lo noto mucho en algunos profesores que no se niegan a saber nada, quiero decir, a ponerse en contacto con los otros para eso, y no digamos nada si ya les hablas del alumno como un otro. Entonces esto ya es como una cosa, me pasó una vez con un catedrático de aquí, de nuestra universidad, que hablando hablando de las guías didácticas de el libro este que decía Max al inicio, yo decía, bueno, hacer una guía, como vamos a hacer una guía para nuestros estudiantes y con el intento de ayudarles a dominar nuestra materia, le decía yo, hablando en metáforas, lo mejor que podemos hacer es sentarnos en el pupitre de un estudiante y pensar nuestra materia desde ese pupitre del estudiante que va a ser quien va a tener que aprenderla, ¿no? Uy, se puso furioso que cómo se iba a sentar él en el pupitre un estudiante, que era el estudiante el que tenía que escuchar al profesor, no el profesor ponerse en situación de estudiante para ver cómo son los estudiantes y no sé qué. Un cirio, me montó un cirio. Quiero decir que cuesta mucho, nos cuesta a todos, ¿no? Hacer ese salto de lo que es la seguridad personal y ponerte en relación con un otro que tiene sus problemas y que tiene sus características y te está haciendo sus demandas, ¿no? Y esos son los profesores noveles, pero somos todos, porque en el fondo todos, en algunos momentos, esto que decía Escudero de la conversación, como no tenemos esas conversaciones, tenemos poco espacio para compartir el tema que estamos haciendo. Y en eso la tutoría, aunque formaliza un poco ese proceso, ayudaría a romper un poco esas fronteras o esos muros, diríamos, que nos separan, que nos singularizan a cada uno, que efectivamente garantizan nuestra autonomía, pero ganando en autonomía perdemos en muchas otras posibilidades de enriquecimiento, ¿no? Muchas gracias. Miguel, ¿tenemos un libro a la vista sobre mentoría o todavía no? Pues sí, sí, Pues saldrá sí. dentro de poco. Bueno, llevamos hora y media, ya bueno, hemos leído ya las intervenciones. Yo cerraría con la idea que tú iniciaste, que es una mirada muy sugerente, ¿eh? La educación como profesión de cuidado, casi nada, ¿eh? O sea que para reflexionar y para tener en cuenta.
Bueno, pues lo dejamos ahí. Mil gracias, Miguel, por tu sesión y nos emplazamos a la próxima, que creo que es de aquí 15 días, dentro de 15 días. ¿Eh? Venga, buenas noches o Bien, buenas tardes o buenos días a todos. muchas gracias. Gracias.